al Señor para siempre. Lucas 16:20. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mientras lo va buscando, usted alabe al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Lo tenemos. Lo tienen. Gloria a Dios. Aleluya. Lucas capítulo 16, versículo 20. Dice la palabra del Señor para nuestra edificación. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios. Con gozo, hermano, y con alegría, por favor, puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con una naturaleza de pureza. No tenía maldad en el corazón, que no había ningún rasgo de cosas malas dentro de sí. Dios creó al hombre con una naturaleza llena de pureza, de perfección, con inocencia. Pero luego observamos que la naturaleza que ahora tenemos, la que conocemos ahora, no fue conforme a lo que creó Dios desde el principio. La naturaleza nuestra ahora, la que nosotros tenemos, la que conocemos, a la que pertenecemos, es la naturaleza después del pecado. Pero Dios no creó al hombre así como la naturaleza que ahora tiene. Porque la palabra del Señor dice en Eclesiastés 7:29: una cosa he hallado, dice el sabio Salomón, que Dios hizo al hombre recto. Entonces tenemos que observar cómo Dios creó al primer hombre, Adán. La Biblia nos enseña, mi hermano, acerca de la naturaleza de Adán en un estado de inocencia. Porque es la palabra del Señor en el capítulo 3 del libro de Génesis, que a pesar de que los dos estaban desnudos, ellos no tenían vergüenza de estar en la condición en la que estaban. Pero ahora ustedes y yo tenemos que cubrir nuestro cuerpo, porque nuestra conciencia, la mente, no nos permitiría salir a la calle desnudos. Pero que aunque también la condición humana se va degenerando, que ahora, mi hermano, ya el hombre ya casi sale, y la mujer
ya casi salen a la calle desnudos. Poco falta, mi hermano, poco falta que ahora los hombres y mujeres anden por las calles desnudas, pero esto refleja la condición depravada del hombre. Cada día la naturaleza humana, por causa del pecado, se va degenerando. El hombre día tras día va corrompiéndose más y más. Pero Dios no creó al hombre en esa condición. Fue por causa del pecado. Pero vean lo que dice, mi hermano, la palabra del Señor. Que a pesar de esto, como la palabra de Dios dice, allá en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Gloria a Dios. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y en la versión de la Biblia, la versión de esta versión, Nueva Versión Internacional, dice que por causa de nuestros pecados fue que nosotros nos alejamos de Dios. Ahora entonces, también la Biblia nos habla acerca del primer hombre Adán y la primera mujer Eva, que ellos no conocían el bien y el mal, sino hasta que comieron del fruto del árbol prohibido que Dios les había dicho que no comieran. Después del pecado es que el hombre comenzó a degenerarse. La naturaleza del hombre comenzó a corromperse. Y si pudiéramos verlo de otra manera, mi hermano, la naturaleza del hombre comenzó a podrirse espiritualmente, de tal manera que ahora la naturaleza a la que pertenecemos es una naturaleza corrompida. La naturaleza del hombre, mi hermano, es una naturaleza pecaminosa. Esto entonces es ahí donde se dice que al hombre no se le enseña pecar, sino que lo trae ya dentro de sí. Amén. Pero aquí es donde observamos lo que la palabra del Señor dice y ha hecho con cada uno de nosotros. La nueva creación que Dios ha hecho a pesar de la caída del hombre por causa del pecado. Ahora el hombre vive en una naturaleza caída y pecaminosa. Pero ahora observen lo que dice la palabra del Señor allá en el libro, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Observen bien, esto es lo que hizo el Señor. Después de que el hombre cayó en una naturaleza corrompida por causa del pecado, Dios, en su misericordia, por su grande amor, observen bien, por su grande amor con que nos amó. Entonces observemos lo que Dios hizo en la vida de este hijo del cual habla el capítulo 16 del libro de Lucas. Amén. Cuando la palabra del Señor nos enseña, mi hermano, que este era un hijo pródigo, que estaba perdido, que se había alejado del Señor.
Y esa es la misma condición que sucedió con usted y yo, con cada uno de nosotros ahora, que por la misericordia de Dios, que por gracia somos salvos. Pero así como estaba el hijo pródigo, así nos encontrábamos también ustedes y yo un día, por causa del pecado, porque cada día nos íbamos hundiendo por la causa de la maldad que había en nuestro corazón. La Biblia nos habla de este hijo pródigo que se alejó de Dios, y aquel que se aleja de Dios comete la peor maldad que puede existir en el mundo entero, que puede haber en el corazón del hombre. Después de que el hombre se aleja de Dios cometiendo la maldad más grande, es ahí donde los frutos que surgen de ahí es el fruto de la maldad que el hombre ha cometido alejándose de Dios. Amén. Pero gracias a la misericordia de Dios, que es rico en misericordia, por el amor que tuvo por nosotros, la forma con que nos amó. Vean lo que dice la parábola del hijo pródigo, que cuando el padre vio venir a su hijo, cuando él tomó la decisión de volver a su padre, dice la palabra del Señor que el padre, movido a misericordia, corrió a él. Observen bien, una nueva creación es algo que Dios hace. Observen bien, es algo, mi hermano, que Dios vuelve a recomponer. Amén. Porque una creación es algo que ya está creado. Pero aquí es donde entra lo que Dios hizo con cada uno de nosotros, creando en nosotros una nueva criatura. Porque esto es lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces aquí es donde vemos la nueva creación de Dios en cada uno de nosotros, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios en su misericordia, por su grande amor, Él volvió otra vez a restaurarnos. El pecado destruyó nuestra vida, como lo hizo con Adán y Eva. Pero Dios, que es rico en misericordia, viene y restaura lo que estaba destruido. Amén. Y aquí vemos al hijo pródigo. Por eso hemos tomado como referencia la parábola del hijo pródigo, porque ahí observamos la nueva creación que hizo Dios en la vida de este hijo pródigo, que se había alejado de la casa de su padre, y al alejarse de la casa de su padre se corrompió. Amén. Dice la Biblia que se fue a una región lejana, y después de que se encontraba allá lejos de la casa de su padre, comenzó a corromperse, a malgastar todo lo que tenía. Y aquí es donde entra este concepto de pródigo, que él malgastó todo lo que tenía, corrompiéndose. Luego que experimentó la vida pecaminosa lejos de Dios, lejos de la casa de su padre, como ha sucedido en la vida de muchos que piensan que alejándose de Dios les irá bien. Pero la palabra del Señor nos enseña que no será de esa manera. El profeta Jeremías dice: mira cuán malo y amargo es dejar a Dios. Luego que el hijo pródigo experimentó una vida sin Dios, una vida pecaminosa, volvió en sí
y regresó a la casa de su padre. Pero al regresar a la casa de su padre, mi hermano, dice que el padre de lejos lo vio y fue movido a misericordia. Observen lo que dice la palabra del Señor. Allá en la primera carta de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, observamos lo que dijo el Padre cuando vio volver a su Hijo. Dice en el versículo 24: porque mi hijo muerto era y ha revivido. Es decir, lo que Dios hizo aquí es volver a crear en la vida de este hombre una nueva creación. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Es que es necesario nacer de nuevo para poder heredar el reino de Dios. Porque el reino de Dios no se puede heredar a través de carne y de sangre. Ahora entonces observamos que que estaba muerto por sus delitos y sus pecados, ahora viene el Señor. Ahora, quisiéramos darle un consejo a los que nos oyen, porque muchos que después de que el pecado ha destruido poco a poco su vida, el que los hizo pecar también les susurra a los oídos diciéndoles de que ya no tienen perdón de Dios. Muchas personas tienen ese concepto, esa idea, ese pensamiento de que si pecó contra Dios, ya no tiene perdón de Dios. Pero la palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Juan 1:7 dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esto es lo que hizo Dios con el hijo pródigo. Estaba muerto, pero volvió a tener vida, fue restaurado. Se había perdido y es hallado. Entonces, ahora entendemos por qué dice: y comenzaron a regocijarse. Vean, que Dios tiene el poder para restaurar, para volver a crear una nueva creación en la vida del hombre. ¿Acaso no es eso lo que hizo Dios con cada uno de ustedes? Muchos de los que estamos aquí teníamos muchas clases de vicios. Muchos de los que estamos ahora aquí, había algún pecado que era la causa de nuestra desgracia. Muchos de los que ahora somos renovados por Cristo, ahora que somos nueva criatura, que Dios volvió a crear, a restaurar lo que se había destruido, muchos de los que ahora estamos en Cristo teníamos muchos pecados que era la causa de la esclavitud. Pero Dios, que tiene el poder para restaurar, para crear en nosotros una nueva creación. Repito, una nueva creación es volver a crear
o a restaurar algo que se había destruido en la vida de alguien. Dice la palabra del Señor allá en Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Vean, que por causa del pecado la vida del hombre se había tornado irreconocible. Que por causa del pecado la naturaleza humana que creó Dios desde el principio se había destruido. No éramos lo que Dios creó al principio cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Después de que el hombre peca, pierde la imagen y la semejanza de Dios por causa del pecado. Así que si pudiéramos ilustrar lo que el pecado hace en la vida de un hombre después de que comienza a practicarlo, es que su naturaleza se torna oscuro, negro, por causa del pecado. Ahora dice Dios: ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? ¿Podrá el de color negro u oscuro, el moreno, cambiar de color? Que usted conozca a alguien que es de color o piel morena, pero después, con el paso de los años, usted puede decir y sorprenderse al ver que el que era de color morena ahora tenga un color de piel blanca. ¿Ustedes creen que físicamente esto puede suceder? Ustedes y yo sabemos que es imposible. O el leopardo desaparecer las manchas que tiene en su piel. Pero vean el alcance del poder de Dios, que aunque el pecado había creado muchas manchas en nuestra vida, que aunque el pecado había ennegrecido nuestra vida, pero gracias a la misericordia de Dios, como dice allá en Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El etíope no puede mudar su piel. Nace con el color de la piel, pero morirá con ese mismo color de piel. El leopardo morirá con el color de la piel y las mismas manchas con que nació. Pero ahora aquí ven la nueva creación que Dios ha obrado en la vida de cada uno de nosotros. Si Dios no fuera rico en misericordia, ustedes y yo aún seguiríamos en nuestro pecado. Por esto, mi hermano, es que la palabra del Señor dice allá en Efesios 2:1, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por eso es que también en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Es decir, que cuando estábamos muertos nos dio vida, que cuando estábamos destruidos sin esperanza, Él volvió a restaurar. Lo que Dios ha hecho con nosotros, creando una nueva creación, es volver a reconstruir lo que estaba destruido. ¿Recuerdan ustedes cuando Nehemías, con la ayuda de Dios, fue y llamó al pueblo para reconstruir los muros de Jerusalén que estaban destruidos? De la misma manera Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Gracias a la misericordia de Dios que somos ahora una nueva criatura. Y dice también la palabra de Dios que por gracia hemos sido salvos y juntamente con Él nos resucitó. Ahora entienden por qué Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora vean lo que Dios hizo en cada uno de nosotros, creando la nueva criatura que somos ahora. En Ezequiel 11:19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ahora somos lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, escuchen bien, porque esto es lo que hizo Cristo en la vida de cada uno, como lo que sucedió en la vida de este hijo pródigo que se había perdido. Estaba muerto, pero ha revivido. Se había perdido, pero ahora es hallado. Entonces comenzaron a hacer fiesta, porque aquel que se había muerto por causa del pecado, es que el pecado hunde, el pecado mata, mi hermano, pero el Espíritu de Dios vivifica. Amén. Entonces dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es por eso que el Señor claramente dijo que era necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Mucha gente pertenece a una iglesia, pero no ha nacido de nuevo. Mucha gente asiste a una iglesia y tristemente las iglesias están llenas de personas que no han nacido de nuevo. La religión no cambia, mi hermano. La iglesia no cambia. Tenemos que saber que el único que sí puede cambiar, que puede restaurar, que puede renacer, que puede restaurar la vida de una persona, cambiar la vida de una persona, es Cristo. La salvación está en Cristo. Mi hermano, si aquella persona que viene a Cristo y hace una profesión de fe, si no nace de nuevo, esa persona volverá otra vez a seguir el mismo camino. Yo sé que no solo yo experimenté que después de que yo acepté a Cristo, tenía muchos vicios y muchas mañas.
Pero después de aceptar a Cristo, mi hermano, nunca más volví a desear probar y hacer y practicar los vicios y los pecados que yo hacía antes. Yo sé que eso es lo que pasó en la vida de muchos. Por eso es que es inconcebible que no se cree cuando una persona que aparentemente acepte a Cristo, y si era un borracho empedernido y al aceptar a Cristo, al siguiente día esté luchando con que quiera volver a tener impulsos, a recurrir otra vez al vicio. Cuando Dios hace una persona nueva, cuando Dios restaura y crea no solamente un corazón, sino un espíritu nuevo también una mente nueva, todos los deseos pecaminosos ya nunca vuelven a aparecer en la vida de aquella persona. Pero aquel que solo hizo una profesión de fe hipócritamente y no experimenta un nuevo nacimiento, una nueva creación, que Dios vuelva a crear lo que no había, algo bueno en él, esa persona seguirá siendo la misma de siempre, con los mismos impulsos, con los mismos deseos carnales, pecaminosos, con las mismas pasiones bajas. Pero si alguno está en Cristo, si alguien nace en Cristo, entonces nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo lo viejo pasa, mi hermano. Entonces dice: he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora que hemos observado que el pecado fue la causa de la destrucción del hombre y de su degeneración, pero gracias a la misericordia de Dios, que Él, como hizo en este hijo pródigo, restaurarlo, crear de nuevo en él una nueva creación. Ahora entonces somos nuevas criaturas. Y como nueva criatura, mi hermano, observamos cómo es entonces la nueva vida en Cristo. Que si dice la nueva vida en Cristo, significa que había una vida vieja sin Cristo. La vida pecaminosa, la vida pasada, el hombre viejo, la naturaleza viciada. Pero si alguien de pronto desconoce cómo es la nueva vida en Cristo, dice la palabra de Dios ahí en Efesios 4:17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Este es el primer punto, la primera observación del apóstol Pablo a los Éfesos: que la nueva vida en Cristo ya no será como la vida pasada. Ahora que uno ha nacido de nuevo, ahora que Cristo ha hecho el milagro, si usted quiere experimentar y saber cuál es el milagro más grande, el milagro más grande, mi hermano, es lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Yo sé que se oyen de milagros, que una persona es levantada de su lecho de enfermedad, que una persona es sanada de una enfermedad incurable, tal vez un cáncer, y pudiéramos oír de milagros maravillosos.
Pero el mayor milagro visible es ustedes y yo, que ahora somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque éramos un pequeño infierno. Nuestra naturaleza era una naturaleza caída, pecaminosa, que no había ningún rasgo de alguna acción de bien en nuestra vida. Pero al llegar el Señor y restaurar nuestra vida, crear en nosotros una nueva creación, es decir, restaurar lo que ya estaba hecho, ese es el milagro más grande. El milagro más grande es que el hombre que estaba hundido en algún vicio, del cual los hombres humanamente dijeran que ya no tenía solución, Dios ha restaurado la vida de muchos drogadictos, los cuales la medicina nada podía hacer por ellos. Dios ha restaurado la vida de muchos alcohólicos, de los cuales ya no tenía esperanza, pero que cuando el Señor llegó a la vida de ellos, Dios cambió totalmente el rumbo de su vida. Amén. Ahora vean lo que dice la palabra de Dios. Ahora que ya son una nueva creación, ahora que tienen una nueva vida en Cristo, ya no anden como los otros gentiles. Y vean lo que dice mi hermano, gloria a Dios. Ya vamos a finalizar. Dice allá en la carta de Pedro, gloria a Dios, allá en primera de Pedro 4, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ahora entiende que no solamente Dios necesita cambiar el corazón, sino también la mente. Porque una mente corrompida fabrica pensamientos corrompidos. Así que también necesitamos, como dice el salmista en el Salmo 51, cuando le rogaba a Dios que creara en él un corazón limpio y renovara un espíritu recto dentro de él. Pero también necesitamos que Dios cambie también nuestra mente. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Por qué razón necesitamos también cambiar nuestro pensamiento para no vivir el tiempo que nos resta en la carne? Es decir, para ya no seguir viviendo en la misma condición pecaminosa como en el pasado, antes de nacer de nuevo en Cristo. Es necesario entonces que haya un cambio de pensamiento, como dice también la palabra del Señor en la primera carta de Pedro 3:21. Y aquí Pedro se refiere también de cambiar la mente para que los pensamientos que habitaban dentro de esa mente que estaba corrompida, ahora que somos nuevas criaturas, ahora que Dios ha hecho una nueva creación en nosotros, necesitamos también, esto es lo que dice Pedro,
Y este es uno de los significados del por qué somos bautizados. El Señor dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero uno de los propósitos del bautismo es que pueda crearse en nosotros una buena conciencia, mi hermano. Que al sumergirse ilustra que usted está muriendo al pecado, a la vida vieja, que usted está renunciando a la naturaleza caída y pecaminosa, y que al emerger dentro del agua, usted está demostrando espiritualmente con esto que ahora usted está naciendo de nuevo como una criatura nueva en Cristo. Pero aquí es donde entra, que este es uno de los significados del bautismo, de aspirar a una buena conciencia. Amén. Vean lo que dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, de aspirar una buena conciencia, de anhelar pensar mejor, que cada día nuestro pensamiento comience a tornarse en un pensamiento sano, en un pensamiento bueno, que los pensamientos que surjan de nuestra mente no sean pensamientos para pecar, sino que cada pensamiento esté crucificado en Cristo. Aspirar a una buena conciencia, porque ¿qué es lo que hacía aquel hombre viejo el fin de semana? El albañil que no era cristiano, que ahora es cristiano. Hay muchos albañiles que Dios ha salvado, pero los albañiles tienen una costumbre general. Es verdad que no son todos, pero los que no practican tales pecados del vicio de la borrachera cada fin de semana, es aquel albañil que Dios ha creado de nuevo. Pero los albañiles en su mayoría tienen esa costumbre, que el fin de semana comienzan a decir: ¿dónde vamos a ir? ¿A qué cantina vamos a ir a tomar hoy? Y comienzan a ponerse de acuerdo. Tal vez por eso es que el sábado solo trabajan hasta mediodía, para que el otro mediodía, y así lo hace la mayoría, mi hermano, tristemente. Pero si algún albañil nos escuchara, que solo Cristo, el que puede cambiar y hacer de él una nueva criatura, solo Cristo puede cambiar el rumbo de su vida. Ese era el pensamiento. Tal vez no es solamente el albañil, sino todo aquel que aún tiene esa naturaleza pecaminosa, que el fin de semana, aunque era el último centavo que tenía, el pensamiento, si era borracho, el pensamiento que tenía era a la cantina. Si era drogadicto, el centavo que tenía en el bolsillo era lo primero que pensaba ir a buscar la droga. Pero esto es lo que dice: la aspiración a una buena conciencia. Es decir, desear, anhelar, tener pensamientos que estén sometidos a la ley de Cristo. Pensar cosas buenas y no cosas malas. Porque una mente pecaminosa crea pensamientos malos. Pero ahora una mente que está en Cristo crea pensamientos buenos. Amén. Ahora entonces,
Esto es lo que requiere el Señor. Que ya no vivamos en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esa es la vida que Dios quiere ahora en Cristo. Conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Cuántas clases de pecados no habían que practicaba el hombre sin Cristo? El alcohol, el vicio del alcohol, las drogas, la marihuana, la brujería, la hechicería. Dios ha salvado a brujos también, a hechiceros, a practicantes de hechicería, a practicantes de magia blanca. Algunos dicen la magia blanca no es mala, solo la magia negra es lo mismo. Eso es cosa del diablo también. Amén. Pero muchos estaban en esa condición pecaminosa, que alguien sin Cristo viviendo esa vida pasada tenía un pecado que practicaba. Amén. Pero entonces dice, basta ya de vivir esa vida. Ahora lo que el Señor quiere es que aprendamos a vivir esta nueva vida en Cristo. Ya no andemos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Oiga lo que dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora entonces, que Dios quiere que ya no vivamos conforme a la pasada manera de vivir, cuando vivíamos en nuestro viejo hombre. Ahora Dios quiere que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente para vestirnos del nuevo hombre. Es decir, dejar lo pasado para comenzar a vivir ahora la vida que corresponde vivirla en Cristo. Ya somos nuevas criaturas. Ya Dios ha hecho el milagro en nuestra vida. Que nuestra vida pecaminosa estaba ilustrada como la vida o la piel del etíope. Pero Dios hizo ese milagro. Aunque físicamente el etíope no puede mudar su piel, ni el leopardo quitar las manchas de su piel, pero Dios sí quitó las manchas de nuestro pecado. Dios sí quitó todo lo que no sirve de nuestra vida. De aquí en adelante, mi hermano, ahora es que Dios quiere que vivamos conforme a la voluntad del Señor. Dice la palabra del Señor: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron
a regocijarse. Terminamos con lo que dice en Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Póngase de pie, gloria a Dios. Y vamos a darle gracias al Señor. Dele gracias a Dios. Ahora es nueva criatura en Cristo Jesús. Lo que Dios quiere es que viva ahora la vida en Cristo. Ahora que ha sido transformado. Mi hermano, si Dios no hubiera hecho el milagro en nuestra vida, seguiríamos en esa misma condición. Si Dios no hubiera hecho ese milagro, seguiría en su concupiscencia, en lascivias, en orgías, en pecados. Seguiría en la idolatría, en hechicerías, en otras maldades, en otras prácticas pecaminosas. Pero ahora es libre por Cristo, porque Dios renovó, transformó, restauró lo que el pecado había destruido en su vida. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por ese milagro tan grande. Dele gracias a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Porque lo hizo nueva criatura. Ahora somos una nueva creación. Ahora somos nuevos en Cristo. Gracias a Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, que estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Ahora somos nuevas criaturas. Señor, ahora hemos sido transformados. Señor, ahora tenemos un corazón nuevo. Ahora has puesto un espíritu nuevo dentro de nosotros. Señor, gracias por cambiar, transformar también nuestra mente, la mente pecaminosa de la vida vieja. Señor, gracias. Ahora te pedimos que nos ayudes a crear, a tener una buena conciencia hacia Dios. Señor, ahora te pedimos que nos ayudes a vivir en esta nueva vida. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque eres rico en misericordia. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias por ese milagro. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Gracias, Señor.